Bueno, a ver, voy a empezar con esto. Bueno, eh, cálculo de cálculo de calderas y cañeras. Cálculo de calderas y cañerías. Cosa importante. Lo que vamos a determinar acá en este caso que la dimensión tiene que ser mucho mayor que el trabajo que va a recibir. Que el trabajo o la presión que va a recibir, ¿se entiende? O sea, la dimensión que yo tengo que cuantificar tiene que ser mucho mayor que la fuerza que va a recibir esa caldera. Bueno, aparte de eso, hay que tener en cuenta, bueno, porque eso es así. Cuando nosotros tenemos un líquido, cuyo líquido va a estar metido dentro de una caldera, dentro de un caño, ese líquido va a ejercer una presión que es igual en todos los sentidos, igual en todas las paredes del fluido, donde está contenido. Si yo tengo un cilindro, dicho cilindro va a tener siempre que tenga un fluido, va a tener las líneas de fuerza del fluido, van a ir en este sentido siempre. Siempre van a ir apuntando hacia las paredes así. Y a su vez, ¿qué va a tener que hacer las paredes o el contenedor en el que esté puesto? Van a tener que ejercer una fuerza en sentido contrario, que tiene que ser bastante mayor para que flote, para que no se rompa, ¿se entiende? O sea que me tienen que ejercer una fuerza en este sentido contraria. ¿Para qué? Para que la caldera o el recipiente no me genere una explosión en el otro sentido. Para que el sistema esté en equilibrio. ¿Se entiende? ¿Por qué tiene que ser mucho mayor y no igual? ¿Por qué? Porque la fuerza generalmente en estos sistemas suele ser variable, no es fija. Entonces tenemos que tener una cierta holgura para no tener problemas. Bueno, en este caso, nosotros al diámetro de la caldera o tubería le vamos a decir P. Va a ser denominado como T. El espesor de la caldera va a ser denominado T. Si nosotros tenemos esta figura y le hacemos un corte, básicamente va a quedar así. O sea, tiene que tener un T acá y un T acá, porque esto es un cilindro, esto es un corte. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a tener básicamente? Vamos a tener una cierta cantidad de factores. Primero, hay que tener en cuenta que podríamos explicarlo así. Miren, nosotros vamos a tener acá, primero por un punto vamos a tener la D. Bueno, aparte de eso vamos a tener, como todo cuerpo va a tener un determinado diámetro. Esto es un cilindro, va a tener un diámetro y va a tener un largo. Va a tener un diámetro y un largo. Y además el T, que el T vendría a ser el espesor. Generalmente con este tipo de cálculo lo que nos va a interesar es el espesor. Ok. Básicamente, FI, fuerza interna, según los cálculos que tenemos acá. La fuerza de fuerza interna va a estar dada por FI. Se no quiere enfocar. FI es igual a P, presión por área, o es igual a FI
va a ser igual a presión por diámetro por largo. ¿Por qué? Porque esto es área, ¿estamos? Bueno. Fe o fuerza externa, en este caso, fuerza externa, Fe va a estar dada por 2 por tensión por el área. Ahora, si nosotros, esto sería lo mismo que decir que fuerza externa va a ser igual a 2 por tensión por T, que vendría a ser el espesor del material, por L, la longitud del material. O sea, acuérdense que en este caso, siempre que nosotros estemos hablando de este caso, sería L. ¿Por qué L? Porque es la longitud del material. Bueno, más o menos ahí ya creo que lo quedamos claro. Esto sería en este caso, tanto para fuerza externa como para fuerza interna. Ahora, para que el sistema se mantenga en equilibrio, tiene que ser FI. Esto no, vamos a obviarlo. Vamos a ver esto. Entonces, fuerza externa es fuerza externa es igual a 2 por tensión por T, que vendría a ser espesor, por L. Y después fuerza interna es P por diámetro por longitud. Bueno. Ahora, si nosotros queremos calcular ya sea T o queremos calcular densidad o tensión, ya sea T o tensión, que son los valores que más nos van a interesar, lo podemos despejar de la siguiente forma. Podemos decir que tensión va a ser igual a P por D sobre T por 2 por T o 2 por espesor, y T o espesor va a ser igual a P por D sobre 2 por tensión. Estas son las fórmulas que vamos a hacer. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer ejercicio 1. Bueno, en este ejercicio 1 vamos a tener primeramente una caldera cilíndrica de 5 centímetros, de 5 metros de largo. Entonces tenemos largo es igual 5 metros de largo. Largo es igual a 5 metros de largo. Después tenemos que tiene 1 metro de diámetro, tenemos 1 metro, 1,6 metros de diámetro tenemos. Y después tenemos debe producir dicha caldera debe producir 14 kilogramos sobre centímetros cuadrados de presión. Esto sería igual a
P. La presión que tiene que soportar. Todo se quedó perfecto. Bueno. Ahora. ¿Qué me pide el ejercicio? Básicamente, calcular el espesor de la chapa. Y es una chapa de acero. O sea que tenemos que calcular T, en este caso. Es el incógnito. Y sabemos que el material es acero. ¿Qué tenemos que saber acá, básicamente? En este caso dijimos que queremos calcular qué pasa. Tenemos que saber la tensión admisible del material. La tensión admisible del material ya viene dada por el fabricante, básicamente. Y para el caso del acero va a ser igual a 2200 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Esta es la tensión del acero. Ahora, si nosotros vamos a la fórmula que habíamos tomado antes, que era P, perdón. Igual se podría se puede despejar también la fórmula, en realidad. No es tan complicado. Vamos a hacer la prueba de despejarlo. En este caso sería el despeje nos daría tiene una capacidad un poco vamos a hacer que bueno, tenemos que en este caso sería la fórmula original era nuevo parte, espérate. Bueno, vamos a hacer una cosa. Sabemos que P tiene que ser igual a D por. Vamos a hacer el despeje. P tiene que ser igual. Perdón. Tensión, fuerza externa tiene que ser igual a P por D por L. Esto va a ser igual también a la fuerza fuerza externa, o sea que me va fuerza resistente también. Eso va a ser igual a 2 por tensión por T por L, la fórmula que hemos visto antes. Ahora yo con esto puedo cancelar, digamos, porque tengo lo mismo de los dos lados. Esto cuando lo pase me va a pasar dividiendo, entonces va a ser innecesario. Por ende, si yo paso todo para un lado para el otro, básicamente en este caso pongamos que yo quiero sacar T. Tendría que pasar, para empezar, estos dos pasarían dividiendo, o sea, si los paso con un término único, espera, sí. Bueno, no vamos a complicarlo tanto así, vamos a hacerlo más fácil. Mira. Tenemos T es igual a
Bueno, T es igual a P por D sobre 2 por densidad. Este que tenemos acá, básicamente, nos permitiría, en principio, sacar el valor acá. Tenemos que básicamente reemplazar P, lo tenemos acá, 14 kilogramos sobre centímetro cuadrado por la densidad, por diámetro en este caso, sí, diámetro, que en este caso sería 1,6 metros sobre 2 por densidad del acero. Perdón, densidad del acero no. Tensión admisible del acero, que es 2200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto se va, esto se va. Y nos quedaría en metros, básicamente. Entonces tenemos que T va a ser igual a metemos acá la calculadora, 14 por 1,6, 14 por 1,6, 2 por 2000 decimal. Y ese tendría que ser el espesor. Que no sé si se llega a ver ahí, me parece que no. No se llega a ver, es un espesor muy chiquito, obviamente. Esta parte está en metros, lo mismo, porque nos va a quedar la unidad que nos quede acá. En este caso, lo más normal es, voy a poner una notación de ingeniería o notación científica, que sería 5,09 por 10 a la menos 3. Esto está en metros. Para pasarlo a milímetro tendríamos que hacer esto dividido, perdón, dividido no, multiplicado, que a ver si me deja. Y si lo pasamos a de una macana, sí, lo había multiplicado 2 veces por millón. Ahí está. Sería un espesor de unos 5 milímetros aproximadamente. Más o menos, en realidad más, sí, unos 5 milímetros aproximadamente, 5,9 más o menos. Pero bueno, no, en realidad menos de 5,9. No, sí, pongámosle que 5 milímetros más o menos. 5 milímetros. Va, 0,59 milímetros. Estos serían milímetros. Básicamente, estos serían metros. Más o menos esto es. Si necesitan sacar T, básicamente usan esta fórmula. Necesitan sacar P. Es la misma fórmula. P. Perdón. T. Necesitan sacar tensión. Sería. Necesitan sacar tensión. Es igual a es todo lo mismo, P por D sobre 2 por T. Ven, estas son las dos fórmulas que vamos a usar, así que para que me hagan una idea.